Hola chicos, estamos aquí para una nueva reseña para el canal. Esta vez tenemos el desencantamiento del mundo. Es un estudio sobre Max Weber, así que acompáñenme a ver este video. Bueno chicos, como pueden ver, es una obra de sociología, el desencantamiento del mundo. Seis estudios sobre Max Weber, del autor Wolfgang Lüchter, del Fondo de Cultura Económica, con 305 páginas, ¿no? Eso, como su nombre lo dice, son seis estudios sobre Max Weber. El desencantamiento del mundo es el primer estudio que contiene este ensayo, así que me voy a concentrar básicamente en ese, pues, ¿no? Que le da el nombre a ese conjunto de estudios. Bien, Coleman Luchter va a exponer justamente el concepto que maneja Max Weber sobre el desencantamiento del mundo. Pero primero nos dice que debemos comprender qué entendemos por encantamiento del mundo, qué entiende Max Weber por encantamiento del mundo. Porque podemos solamente desencantar aquello que está encantado, ¿no? En ese sentido, para poder comprender primero eso, debemos saber qué es encantamiento del mundo, ¿no? Max Weber comienza diciéndonos que el hombre no solamente produce herramientas para poder utilizarlas y de esa forma producir su vida, sino que también produce símbolos, ¿no? Como diría pues Ernest Cassirer, es un animal simbólico, ¿no? El hombre es un animal simbólico. Ahora bien, el hombre al crear todo este mundo de símbolos se crea un círculo mágico simbólico, ¿no? Está inmerso en ese círculo mágico simbólico y es en esas cuestiones donde él va a crear un transmundo o también un supramundo, ¿no? En ese transmundo él va a crear pues que existen almas, dioses y demonios. Estas almas, dioses y demonios, el hombre va a hacer pues que intervengan en su mundo exterior y a veces con mucha potencia, pues, ¿no? Con mucha importancia para el hombre. ¿Cómo se relaciona el hombre con estos dioses, con estos demonios que están en el transmundo, que son propiamente base del simbolismo que cree el hombre? Se relaciona por medio del miedo, se relaciona por medio del respeto y se relaciona por medio del deseo. No obstante, los hombres así de simple no pueden entrar en comunión con estos dioses o demonios, sino que necesitan intermediarios. Es en esta etapa donde surge eh, lo que Max Weber llama los mediadores, ¿no? Los mediadores que tienen que tener una cierta característica, que Max Weber llama carisma. El concepto de carisma es weberiano. Este carisma hay que entenderlo sobre todo como una fuerza extraordinaria que tiene un hombre, ¿no? Entonces estos mediadores van a tener eso, carisma. Max Weber nos dice que en la historia el primer hombre carismático es el hechicero, ¿no? El hechicero va a ser el mediador entre este mundo y el transmundo, ¿no? Va a ser este hombre que va a intermediar, va a hablar con los dioses para que puedan beneficiarse o puedan incluso hasta perjudicarse, ¿no? Pero justamente es este hechicero el intermediario entre este mundo y el transmundo, ¿no? En el transmundo, nos dice Max Weber, se da que estos dioses, estos demonios pueden premiar y castigar, ¿no? Y entonces, así, yendo la historia, se va formando un concepto mágico mitológico de las cosas, ¿no? Entonces el hombre comienza a creer que en el mundo existen poderes sobrenaturales, y en ese sentido crea dioses, ¿no? Ya sea dioses por asociación o dioses por función. Esto se explica de una forma bastante simple. Cuando el hombre vio pues que del cielo cayó un rayo, dijo pues es el poder del rayo. Y entonces le puso un nombre, le puso el dios del rayo, Zeus. Vio el mar y vio que era pues muy fuerte, embravecido y todo, es el poder del mar. Y le puso el dios de Poseidón, ¿no? O vio que existían pues que los muertos se iban a un lugar, ¿no? Debajo de la tierra, lo llamó Hades, ¿no? Y ese le puso el nombre de eso, ¿no? De Hades. Entonces el hombre siempre ha estado relacionando los eventos sobrenaturales, esas fuerzas sobrenaturales, y lo ha estado relacionando con dioses, y le ha estado poniendo así nombres. Tan es así que Max Weber dice que es infinitamente más natural creer que existen varios dioses que creer que existe un único creador y rector de la naturaleza. Porque justamente desde el inicio de la humanidad siempre el hombre ha tenido esa visión de que existen diferentes fuerzas y que esas diferentes fuerzas
ha creado dioses, pues, ¿no? El hombre ha creado a esos dioses. Entonces es más natural creer que existen muchos dioses porque hay muchas fuerzas de naturaleza que creer que solamente existe un único creador. Eso es lo que dice Max Weber, ¿no? Ahora bien, a partir de lo mágico mitológico va a surgir lo ético-religioso, ¿no? Y en ese sentido ético-religioso van a ser nuevos mediadores. Estos nuevos mediadores van a tener nombres como sacerdote, profetas y maestros, ¿no? Entonces, en ese sentido surgen las religiones de redención, dice Max Weber. Ahora bien, en síntesis, ¿qué es lo que trata de decirnos con encantamiento del mundo? Entonces, el encantamiento del mundo viene a ser pues ese conjunto de representaciones mágico-mitológicas y la manera como éstas han sido institucionalizadas, ¿no? Ese encantamiento del mundo después, como he dicho, van a surgir relaciones o religiones de redención, ¿no? Estas religiones de redención se van a encargar básicamente de comenzar el proceso de desencantamiento del mundo, y aquí viene el concepto de desencantamiento. Va a comenzar con las religiones de redención. ¿Qué es lo que sucede? Que estas religiones de redención van a reemplazar el concepto de encantamiento por el concepto de milagro. Y eso es básico porque Jesús no es un hombre que realiza encantamientos, sino es un hombre que hace milagros, pues, ¿no? Entonces hay un reemplazo de lo mágico, la magia. El encantamiento ya no se va a llamar así, sino que se va a llamar milagros. Y es esas religiones de redención que comienzan ya a desencantar el mundo, ¿no? ¿Cómo desencantan el mundo? Comienzan justamente, uno de ellos pues es en las profecías judías, ¿no? Las religiones judías, las religiones católicas, y también otra forma que también se va a desencantar el mundo va a ser con la ciencia helénica, ¿no? La ciencia que surgió en Grecia. Max Weber nos dice que el punto culminante de este desencantamiento del mundo, que ya se aleja o dejamos de lado ya lo mágico mitológico y pasamos a este proceso, como he dicho, de religiones de redención, culmina con las iglesias protestantes, el protestantismo. Las iglesias protestantes, llámese calvinistas, puritanos, metodistas, cuáqueros, ¿no? Todas estas iglesias protestantes, por más diferentes que sean, siempre tienen rasgos comunes, y un rasgo esencial común de todas ellas es que han eliminado los sacramentos. Para ellos no necesitan pues pasar pues por la primera comunión, la unción de los enfermos, ni nada de eso. Ellos han eliminado totalmente los sacramentos y tienen características esenciales. Por ejemplo, ellos se centran mucho sobre el Dios del Antiguo Testamento, manejan el concepto de acreditación, consideran al hombre como una simple herramienta de Dios, y también tienen el concepto de la predestinación del alma, ¿no? Que es probablemente de los calvinistas, obviamente. Bueno, en el protestantismo veía haber, como he dicho anteriormente, un proceso ya de culminación de este desencantamiento del mundo. Y básicamente, y eso es algo importante, que dice que hay una racionalización religiosa, o sea, las iglesias protestantes ya comenzaron a racionalizar su religión, ¿no? Y puede medirse esa racionalización de la religión por medio de dos parámetros, ¿no? La unidad sistemática y la eliminación de la magia. Las iglesias protestantes, como he dicho, eliminaron totalmente la magia, ¿no? Y la reemplazaron por el concepto de milagro. Es por eso que han llegado ya a una fase de racionalización muy avanzada, ¿no? Entonces, el desencantamiento del mundo podría pensarse que se termina con las iglesias protestantes, y ello no es así, porque al lado de este desencantamiento de las religiones de redención ha surgido otro. Como he dicho, eso es la ciencia helénica, la ciencia de Grecia, o sea, la ciencia que como lo conocemos, ¿no? La ciencia es otro pilar, es otra forma de cómo se ha desencantado el mundo y se ha dejado de lado el concepto de mágico mitológico. Pero la ciencia, como surge también como un poder de desencantamiento del mundo, va a contraponerse a la religión. Y justamente eso va a comenzar la ciencia va a comenzar a reemplazar a la religión, y va a tratar a la religión como si fuera pues irracional o hasta antirracional. Eso podría pensarse que la ciencia poco a poco va a estar pues hundiendo más a la religión y la va a terminar desapareciendo, ¿no? Pero ello no es así, porque Max Weber dice que, si bien es cierto, dice que la ciencia, por más exitosa que sea, y por más que pueda decirnos cómo es el mundo, nunca nos va a decir cómo nosotros qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos. O sea, la ciencia no te va a decir pues qué cosa es moralmente correcta o incorrecta, o te va a decir qué cosas son justas o injustas. La ciencia no te va a decir eso. Es por eso que dice que la
la religión no va a desaparecer, sino que más bien va a estar conviviendo con la ciencia en un eterno conflicto, ¿no? Es interesante que eso que la religión no va a desaparecer justamente porque no da respuestas pues trascendentales de la vida del hombre, pues no unas respuestas que van más allá del simple hecho de describir cómo son las cosas, que es propiamente lo que hace la ciencia. Hay que entender que el desencantamiento del mundo no es un proceso lineal, ¿no? No es un proceso, pues, digamos así, de fases históricas como la quería Marx, no. El desencantamiento no es un proceso lineal, más bien es un proceso de encantamiento, desencantamiento, ¿no? Comenzaron con una concepción mítico-religiosa, luego vino las religiones de redención desencantando el mundo, reemplazando o eliminando totalmente la magia y reemplazándola por el concepto de milagro. Después pues surgió otro desencantamiento que es la ciencia, pero Max Weber dice que es un proceso de encantamiento, desencantamiento y que va a haber otro proceso que vamos a volver al encantamiento. ¿Y por qué deberíamos volver al encantamiento? Si ya estamos con la ciencia, pues, ¿no? Porque Max Weber dice algo muy interesante, que el mundo uno puede conducirse por medio de la ciencia, ¿no? Pero en última instancia, pues siempre el hombre se va a preguntar y se va a justificar o va a tener que justificar el sentido último de sus acciones, ¿no? Y cuando el hombre comienza a preguntarse por estas cuestiones trascendentales, cuando estas preguntas pues entran por la puerta, la ciencia va a salir por la ventana, o sea, la ciencia no te va a servir para nada. Cuando esas preguntas de si está bien hacer esto, si es moralmente correcto, si es justo, si no, la ciencia no te va a dar la respuesta a eso, pero las religiones sí. Entonces necesitas un nuevo encantamiento del mundo, o sea, se vuelve a encantar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y llegas a es un ciclo, es como si Nietzsche hiciera pues un eterno retorno, ¿no? Y en ese sentido, pues el hombre moderno, dice Max Weber, vive en un eterno problema vital, pues no justamente es eso de justificar el fin último de sus acciones, pues, ¿no? Y la ciencia no lo va a ayudar para eso. Max Weber también dice algo interesante y dice que pues que la religión es en la modernidad pues un poder que está al lado de o está por debajo de, pero que ese poder no es vital para el hombre, no es un poder muy débil, ¿no? Bueno, eso es en síntesis lo que diríamos sobre el desencantamiento del mundo. Es un concepto muy interesante, es un concepto sociológico, obviamente. Eh, También hay un tema que quizá podría tocarlo, es sobre el capitalismo, ¿no? Como fenómeno universal. Todos sabemos que el capitalismo ha sido muy analizado, pues, ¿no? Por un pensador famoso que es Karl Marx. Pero el concepto weberiano de capitalismo es totalmente opuesto a la de Karl Marx. Karl Marx creía que el capitalismo es una fase de la historia, ¿no? Él creía que desde la antigüedad, pasando por la Edad Media y la modernidad, siempre ha habido unas fases, son fases que se han seguido, justamente porque las relaciones de producción se han visto en contradicción con las fuerzas productivas y eso ha dado épocas de revolución y cambio social, ¿no? Esa es su teoría del cambio social, que siempre está avanzando la historia hacia algo, ¿no? Y que indefectiblemente vamos a llegar a, pues, a un socialismo porque simplemente ese capitalismo es una fase de la historia. Y eso es básicamente lo que dice Karl Marx, pero Max Weber no dice eso. Max Weber dice algo totalmente lo contrario. Max Weber, si le preguntaríamos si en la antigüedad existía capitalismo o no, Max Weber rotundamente dice que en la antigüedad sí existe el capitalismo. Eso puede parecer un poco extraño y un poco raro, ¿no? Pero cómo existe capitalismo en la antigüedad, ¿no? Y es porque Max Weber se pregunta y dice que siempre hay que preguntarnos cuál es la esencia de un concepto, ¿no? ¿Cuál es lo radical y lo esencial en el capitalismo? ¿Qué distingue el capitalismo de otros conceptos o de otros sistemas económicos? Max Weber dice que lo que distingue el capitalismo pues es la organización racional del trabajo. Si existe una organización racional del trabajo, existe capitalismo. ¿En la antigüedad existía una organización racional del trabajo? Sí, sí existía. Existía una organización racional del trabajo de los esclavos. Entonces sí existía capitalismo. En la antigüedad dicen que sí existe capitalismo y no solamente ahí, que en la Edad Media también existía una economía capitalista. Y que en la modernidad obviamente sí existe. Pero en algo que sí hay similitud entre Max Weber y Marx, dice que sí, efectivamente en la modernidad se ha dado el capitalismo, pues no, porque los otros pueden ser modos quizá incompletos de capitalismo,
pero en esa edad moderna es ya el sistema capitalista fuerte, ¿no? Eso es lo que se podría concordar con Marx, ¿no? Eso sí. Bueno chicos, eso ha sido la reseña sobre el desencantamiento del mundo. Espero que les haya gustado. Y